Hola chicos de Ciencia Lab, les saluda Anthony Aliaga y vamos a ver el día de hoy lo que es conversión de unidades. Vamos a definir lo que es una conversión. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y o tablas de conversión de unidades. También se puede realizar utilizando los prefijos establecidos por el sistema internacional. Bien, veamos primero lo que es factor de conversión. En muchos casos, para convertir unidades basta multiplicar por una fracción, factor de conversión, y el resultado es otra medida equivalente en la que han cambiado las unidades. Vamos a ver que de manera práctica para muchos estudiantes lo han conocido como lo que quiero sobre lo que tengo. Una fracción donde arriba está la unidad que yo quiero obtener y abajo donde está la unidad que quiero cambiar. Recuerda que esta es la forma de realizar el factor de conversión. De manera práctica, en esta fracción se va a colocar en la parte de arriba la unidad que quiero obtener y abajo la unidad que quiero cambiar. Y eso siempre va a ser igual a 1. Veamos rápidamente un ejemplo. Convertir 8 metros a yardas. Y nos dan como dato que un metro equivale a 1,093613 yardas. Veamos la solución. Tenemos los 8 metros que nos dan originalmente y hemos puesto la fracción, es decir, el factor de conversión, donde tú puedes ver aquí que arriba está la unidad que quiero obtener, las yardas, y abajo la unidad que quiero cambiar, el metro. Tú sabes que esto matemáticamente, el metro que acompaña al 8 se va a simplificar con el metro que está abajo en la fracción. Y multiplicando los números 8 por 1,093613 nos va a dar que 8 metros equivalen a 8,748904 yardas. Esa es la respuesta. Y a modo de observación, recuerda que el factor de conversión 1,093613 yardas entre un metro equivale a 1. Vamos con el ejemplo número 2. Convertir 100 centímetros a pulgadas. Y nos dan como dato que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Veamos. Como solución, 100 centímetros le vamos a multiplicar el factor de conversión, que corresponde a hacer una fracción donde está arriba la unidad que quiero obtener, es decir, las pulgadas, y abajo la unidad que quiero cambiar, los centímetros. Ya sabes que simplificamos el centímetro de arriba con el centímetro de abajo, y al dividir 100 entre 2,54 voy a obtener 39,37, que quiere decir que 100 centímetros equivalen a 39,37 pulgadas. Esa es la respuesta. Muy bien, veamos las tablas de conversión. Vamos a darnos cuenta que a medida que vamos desarrollando este curso maravilloso llamado física, vamos a tener la necesidad de realizar muchas conversiones y sobre todo en muchas cantidades físicas. Veamos, por ejemplo, la longitud. Hay muchas veces que vamos a necesitar convertir metros a centímetros, metros con milímetros, vamos a ver también micrómetros, nanómetros, los kilómetros, los pies, las yardas y una serie de unidades que tenemos para la longitud. Siempre va a ser necesario que en el ejercicio y en el nivel pre te dan la equivalencia. Por ejemplo, si vamos a trabajar metros con pies, pues nos darán como dato que un metro equivale a 3,281 pies. Ahora, recuerda que en el nivel pre nos van a dar siempre las equivalencias, pero ya en el nivel universitario va a ser necesario que nosotros manejemos estas tablas, tal como vemos en el caso de la longitud. También vamos a tener conversión para la masa, conversiones para el tiempo, conversiones para el ángulo, conversiones para la equivalencia masa-energía, conversiones para el área, conversiones para el volumen, conversiones para la fuerza, una unidad muy utilizada es la DINA, conversiones para la aceleración, también para la presión, para la energía,
la rapidez, para la potencia y así sucesivamente. Vamos con los prefijos del sistema internacional. Se utilizan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del sistema internacional, ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma. Del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades. Bien, veamos en esta tabla los prefijos del sistema internacional. Como verás, tenemos desde 10 a la menos 24 en la parte más baja y 10 a la 24 en la parte más alta, donde tenemos una gran cantidad de ceros. En este caso, para el 10 a la 24 tenemos un 1 acompañado de 24 ceros, y en la parte más baja tenemos también 24 ceros, pero en decimales, que es 10 a la menos 24, ¿no? Repasémoslo rápidamente. Tenemos el prefijo deca, cuyo símbolo es DA y representa a un factor de 10 a la 1. De la misma manera, hecto, cuyo símbolo es H y representa a un factor de 10 al cuadrado. Luego tenemos al prefijo kilo, cuyo símbolo es K minúscula y tenemos que representa un factor de 10 al cubo. Luego tenemos al prefijo mega, cuyo símbolo es la M mayúscula y el factor es 10 a la 6. Giga, su símbolo es G y el factor es de 10 a la 9. Tera, cuyo símbolo es T mayúscula, el factor 10 a la 12. Peta, el prefijo peta tiene el símbolo P mayúscula y el factor es de 10 a la 15. El prefijo hexa, el símbolo es E mayúscula y tenemos un factor de 10 a la 18. El prefijo z, su símbolo es Z mayúscula y tenemos un factor de 10 a la 21. El prefijo iota, su símbolo Y mayúscula y tenemos el factor 10 a la 24. Muy bien, vamos ahora con los exponentes negativos. Tenemos al prefijo deci, cuyo símbolo es D minúscula y el factor 10 a la menos 1. El prefijo centi, cuyo símbolo es C minúscula y el factor 10 a la menos 2. El prefijo mili, cuyo símbolo es M minúscula y un factor de 10 a la menos 3. Luego tenemos al prefijo micro, cuyo símbolo es mu, la letra griega, y el factor de 10 a la menos 6. Luego tenemos al prefijo nano, cuyo símbolo es N minúscula y su factor 10 a la menos 9. Luego tenemos al prefijo pico, cuyo símbolo es P minúscula y el factor de 10 a la menos 12. Luego tenemos al prefijo femto, cuyo símbolo es F y el factor de 10 a la menos 15. Luego tenemos al prefijo ato, cuyo símbolo es A minúscula y el factor 10 a la menos 18. Luego tenemos al prefijo septo, cuyo símbolo es Z minúscula y el factor de 10 a la menos 21. Y finalmente el prefijo yocto, cuyo símbolo es Y minúscula y el factor de 10 a la menos 24. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuál es la necesidad de hacer tantos prefijos? Lo que pasa es que a medida que vamos yendo y analizando fenómenos astronómicos, ¿no?, desde nuestro nivel a niveles astronómicos, los ceros y las cantidades se van haciendo más grandes. Entonces es necesario implementar estos prefijos para que podamos manejar los datos de manera más eficiente. De igual manera, cuando vamos cada vez a niveles moleculares, atómicos y subatómicos, vemos que son distancias cada vez más pequeñas y es la necesidad de utilizar estos prefijos para evitar tantos decimales y así simplificar y poder manejar los datos de manera más eficiente. Vamos a ver ahora las reglas de uso en cuanto a los prefijos del sistema internacional. El Comité Internacional de Pesas y Medidas establece las siguientes reglas que deben ser usadas cuando se apliquen los prefijos. Primera regla: los símbolos de los prefijos deben ser escritos sin espacio entre estos y el símbolo de la unidad. Por ejemplo, veamos este gráfico donde a la izquierda tenemos la manera correcta y a la derecha la manera incorrecta. 2 centímetros escribe el centi, el prefijo centi acompañado de metro, sin espacio. Otra forma incorrecta es ponerlo con un guión entre el prefijo y la unidad. 3 centigramos y no solamente un guión sino también un subguión. Segunda regla:
Los grupos formados por el símbolo del prefijo y el de la unidad constituyen un símbolo nuevo e inseparable, múltiplo o submúltiplo de la unidad respectiva, que puede ser elevado a una potencia positiva o negativa y combinado con otro símbolo de unidad para formar una unidad compuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos 2 metros y todo esto elevado al cuadrado. Este cuadrado afecta tanto al número como la unidad. 2 al cuadrado es 4 y metro al cuadrado, metro cuadrado. De igual manera, aquí al lado derecho 4 kilogramos multiplicado por 2 metros por segundos, pero todo esto elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por el 4 que estaba aquí, 16. Metro al cuadrado, metro cuadrado, y segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. La respuesta es 16 kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado. De esta manera se trabajan las unidades. Regla número 3. No se usarán prefijos formados por la yuxtaposición de más prefijos. Por ejemplo, la manera correcta de escribir la tenemos aquí al lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? A veces decimos, yo recuerdo que en la tabla 10 a la menos 6 es micro y existe la tentación de escribir 5 microcentímetros y no se pueden usar dos prefijos acompañados de la unidad. De igual manera tenemos 4 por 10 al cubo kilogramos. Alguien puede decir 10 al cubo es kilo y ponen de esta manera 4 kilogramos. Eso no puede ser porque no podemos utilizar dos prefijos para una sola unidad. Regla número 4. No se usarán prefijos sin unidad para expresar esa potencia. Veamos este ejemplo. La manera correcta es escribir 4 por 10 al cubo. ¿Qué es lo que pasa? A veces existe la tentación de decir 10 al cubo es kilo y ponemos 4 kilos. La pregunta es ¿4 kilo qué? Los prefijos siempre deben ir acompañados de una unidad. De igual manera tenemos 2 por 10 a la menos 9. Alguien puede decir 10 a la menos 9 es el prefijo llamado nano y ponemos 2 nano. Ahora la pregunta es 2 nano ¿qué? El problema es que el prefijo siempre debe acompañar a una unidad. Regla número 5. En la multiplicación de unidades se hace uso del punto y se lee de corrido. ¿Qué quiere decir esto? Veamos este cuadro. Como primer ejemplo, que la unidad ampere está siendo multiplicada con la unidad segundo. Cuando vamos a multiplicar unidades, aquí estamos haciendo uso del punto, donde justamente está el puntero. Y la forma de leer esto es ampere segundo, no ampere por segundo. Cuando se multiplican las unidades se lee de corrido, es decir, ampere segundo. De igual manera, en el siguiente ejemplo, la unidad newton está siendo multiplicada con la unidad metro. Esto se lee newton metro, no newton por metro. Esto se lee newton metro. Y de igual manera, en el último ejemplo tenemos kilowatt hora. Regla número 6. En la división de unidades hacemos uso de la palabra por. Veamos este cuadro. Tenemos una unidad muy conocida. Vemos que aquí la unidad metro está siendo dividida con la unidad segundo. Esto se lee metro por segundo. Cada vez que veamos una división, esto se lee metro por segundo. De igual manera, en el siguiente ejemplo tenemos kilogramo por metro cúbico. Y finalmente, en el último ejemplo, y ya utilizando la regla número 5 y la número 6, esto se lee kilogramo metro cuadrado por ampere segundo al cubo. Muy bien, ahora veamos la notación científica, que es la manera en que ustedes como científicos o ingenieros van a expresar muchas de las cantidades que van a trabajar en su vida cotidiana como profesionales. La notación científica es una forma de escribir los números que acomoda valores demasiado grandes o pequeños, como puede ser el siguiente, para ser escrito de manera convencional. La pregunta es ahora, ¿cuál será la estructura de una notación científica? Veamos lo siguiente. La estructura que tiene una notación científica es el número m multiplicado por un factor de 10, es decir, 10 a la n. Debe cumplirse que este m llamado mantisa debe estar entre 1, es decir, mayor o igual a 1, y menor a 10 estricto. Y el exponente del factor 10, n, al cual llamamos orden de magnitud, siempre debe ser un valor entero. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo número 3. Expresar 520 en notación científica.
vemos que ese número 520 es aparentemente inofensivo, pero si es necesario expresarlo en notación científica, haremos lo siguiente. 520 yo lo puedo expresar como 5,2 por 10 al cuadrado. Y de esta manera cumplimos los dos requisitos. El primer requisito es que la mantisa, en este caso el 5,2, sea un valor entre 1 y 10. Y efectivamente observamos que 5,2 está entre 1 y 10. Luego observamos que el segundo requisito también se cumple porque el número, es decir, el exponente de 10 es un valor entero. Vamos con el ejemplo número 4. Expresar 0,0004 en notación científica. Veamos la manera de expresarlo. Este 0,0004 es lo mismo decir que 4 por 10 a la menos 4. Y también podemos observar que las dos condiciones se cumplen. Es decir, la mantisa, que vendría a ser el número 4, está entre 1 y 10. Y el exponente del factor 10 es un valor entero, en este caso menos 4. Muy bien chicos, gracias totales. Con esto ya estamos listos para resolver ejercicios de conversión de unidades. Lo hemos explicado de manera sencilla, didáctica y de esta manera tú puedas trabajar sin ningún problema. Muchas gracias.